Saberes que suman a la criminología. Como sabemos, la criminología es una ciencia cuyo objetivo es llegar a la comprensión de la conducta del hombre, cuando éste se desvía y comete actos que son contrarios a la ley y resultan perjudiciales para la sociedad. Es así que la criminología se ve en la necesidad de asistirse y colaborar con otras disciplinas para obtener un conocimiento más amplio respecto de las motivaciones, operandi, rasgos de personalidad y todas aquellas peculiaridades que impulsan a un individuo a delinquir, tomando en consideración que la criminología asiste al derecho, pero a su vez se vincula con la antropología, la psicología, la biología, entre otras disciplinas que a su vez estudian al hombre en sus respectivos campos. Antropología criminal. Esta es una rama de la antropología cuyo objeto de estudio se enfoca en las características físicas y psicológicas de los seres humanos en el comportamiento criminal. Se enfoca en el estudio de la conducta criminal y su relación con la cultura, la sociedad y la biología humana. Así, la antropología criminal es la disciplina que estudia la relación entre las actividades criminales y los factores antropológicos. Los antropólogos criminales estudian las conductas criminales para conocer sus causas y consecuencias, estudiando la motivación, planificación y ejecución de los crímenes. Identifican patrones y tendencias en la conducta criminal para entender cómo se desarrollan y se mantienen los comportamientos delictivos. Asimismo, desarrollan programas de evaluación y políticas enfocadas en la prevención y tratamiento de la delincuencia, interviniendo de manera activa para lograr la rehabilitación del delincuente. Con los datos que se toman, se intenta conocer el comportamiento y personalidad de los individuos u organizaciones que cometen delitos. De esta manera, la antropología criminal apoya la criminología aportando elementos de utilidad como la anatomía, fisiología, psicología y demografía, los cuales ayudan a crear un perfil del criminal y ayudar a la identificación del mismo. Biología criminológica. Rama de la criminología que se enfoca en el estudio de los factores biológicos que contribuyen a la conducta criminal. Estudia al hombre de conducta antisocial como un ser vivo desde sus antecedentes genéticos hasta sus procesos anatomofisiológicos, la influencia de los fenómenos biológicos en la criminalidad. Busca las bases fisiológicas del comportamiento anormal de los seres humanos que los predisponen a la antisocialidad, investigando la causalidad física, es decir, la relación entre el hecho somático y la criminalidad o el comportamiento violento. Respecto de la criminología, la biología criminológica puede proporcionar una comprensión más profunda de los factores que contribuyen a la conducta criminal, desarrollando intervenciones más efectivas para la mejora de la justicia y la seguridad al proporcionar una comprensión más precisa de la conducta criminal. Su forma de aplicación consiste en la investigación que se realiza en relación a la genética y la conducta criminal para entender cómo los factores genéticos pueden influir en la propensión a cometer delitos. Los científicos buscan identificar marcadores biológicos que puedan estar asociados con la conducta criminal, como niveles de hormonas o neurotransmisores. Esta disciplina puede informar el desarrollo de tratamientos e intervenciones para reducir la conducta criminal, como programas de tratamiento para personas con trastornos de personalidad. Psicología criminológica. Rama de la psicología que se enfoca en el estudio de la conducta criminal y su relación con la conducta humana. Se centra en estudiar el proceso delictivo, explicarlo, comprender cómo y por qué ha sucedido y así tratar de prevenirlo. La psicología criminal puede desarrollar estrategias de intervención para reducir la conducta criminal y prevenir la reincidencia. Se evalúa la peligrosidad de un delincuente para determinar su perfil y grado de peligrosidad y así asesorar a los investigadores en la interpretación de la evidencia y la toma de decisiones. Los psicólogos criminológicos pueden crear perfiles de los delincuentes basándose en la conducta y los patrones de comportamiento observados en la escena del crimen. Analizan la motivación detrás de la conducta criminal para entender por qué una persona comete un delito. Sociología criminológica. Rama de la psicología que se enfoca en el estudio de la delincuencia y el crimen en la sociedad, entendiendo a estos como producto de la desviación de la conducta del ser humano.
Estudia cuáles son sus causas, cómo se desarrolla y qué formas adopta, cuáles son sus efectos en la sociedad y cómo se relaciona con otros aspectos sociales. Esta disciplina estudia la cultura y la subcultura en la que se produce la delincuencia, lo que puede ayudar a entender mejor las motivaciones y los valores de los delincuentes. Se encarga de estudiar la organización social del crimen, lo que puede ayudar a entender mejor cómo funcionan las redes criminales y cómo pueden ser desmanteladas. La sociología criminológica analiza la desigualdad social y cómo puede contribuir a la disminución, lo que puede ayudar a la identificación de áreas de alto riesgo y desarrollar estrategias de prevención. También puede plantear el desarrollo de políticas y programas efectivos para prevenir y reducir la delincuencia. Victimología. Rama de la criminología que se enfoca en el estudio de las víctimas de delitos y su relación con el crimen. Su principal objeto de estudio es la víctima y sus características, así como su relación con el delincuente y su rol dentro de la situación delictiva, analizando el conjunto de factores que provocan que la persona se convierta en víctima. Como aportación a la criminología, la victimología sirve como parámetro para establecer una relación de hechos, contrastándola con la ley vigente y la posible reparación de daños, partiendo de la relación entre el aspecto que puede provocar que una persona sea víctima y un tercero, el victimario. La victimología, al estudiar la relación entre víctima y delincuente, ayuda a entender mejor las dinámicas del crimen, identificando factores de riesgo que aumentan la probabilidad de la comisión del delito. Concretamente, se analiza el conjunto de factores que provoca que las personas se conviertan en víctimas, tanto si la situación ha sido provocada por una tercera persona o se debe a la propia actuación o al azar. La victimología puede ayudar a desarrollar estrategias de prevención del crimen basadas en la comprensión de las víctimas y sus experiencias. Penología. La penología es una rama de la criminología y una ciencia auxiliar del derecho que se enfoca en el estudio de las penas y las medidas de seguridad aplicables a los delincuentes. La penología busca entender la efectividad de las penas y las medidas de seguridad en la prevención y control del delito, así como la rehabilitación y reinserción de los delincuentes a la sociedad. Respecto del apoyo que le representa la criminología, podemos mencionar que la penología, al estudiar las medidas de aplicación de sanciones, puede observar el impacto que tienen estas en el delincuente, pudiendo registrar las diferentes reacciones que se tienen ante las mismas. Lo mismo ocurre con las medidas preventivas, ya que son estas las que verdaderamente representan un punto medular para la mejora del sistema de justicia actual, puesto que la idea es que la información recopilada sirva de parámetro para conocer al delincuente y sus motivaciones, y así poder evitar la conducta delictiva. En cuanto a su implementación, la penología, al enfocarse en los diferentes tipos de penas, como la prisión, la libertad condicional y la multa, es capaz de diseñar diversas medidas de seguridad que se aplicarán a los delincuentes, como la vigilancia electrónica y la terapia obligatoria. Asimismo, la penología busca garantizar que tanto las penas como las medidas de seguridad se apliquen de manera justa, respetuosa de los derechos humanos y en apego a la legalidad y el derecho vigente. Criminalística. La criminalística es una disciplina científica que se enfoca en el estudio y análisis de los delitos y la evidencia física relacionada con ellos. Esta busca identificar y analizar la evidencia para reconstruir los hechos y determinar la responsabilidad de los individuos involucrados en el delito. El objetivo de esta disciplina es esclarecer qué ocurrió, cómo ocurrió y quién estuvo involucrado, ayudando a determinar la verdad en una investigación. En cuanto a su relación con la criminología, hemos de señalar que ambas disciplinas se complementan de manera adecuada y necesaria, ya que mientras la criminología se encarga del análisis de las conductas a través del entendimiento de las motivaciones y factores que impulsan al delincuente a transgredir la ley, la criminalística examina lo fáctico, aquello que es tangible y que puede percibirse y estudiarse a través de la metodología científica, de tal manera que una estudia el impulso o la maquinación y la otra examina todos aquellos elementos externos que pueden dar pistas para esclarecer los hechos. Respecto a su aplicación, esta se enfoca en el análisis de evidencia física como huellas dactilares, ADN, armas de fuego, documentos y otros objetos relacionados con el delito. Esta disciplina se encarga de recopilar, preservar y analizar la evidencia recabada, utilizando técnicas de diversas disciplinas científicas, como lo son la química, la física, la biología, balística, dactiloscopía, etc., para llegar al esclarecimiento de los hechos.
Como conclusión, para concluir, hemos de mencionar el papel e importancia que representan las ciencias auxiliares para la criminología, donde un conocimiento amplio respecto de la cultura, las condiciones sociales y biológicas del ser humano pueden llegar a influir en su comportamiento, y cómo este comportamiento, tendencias, manías, patologías, etcétera, al ser estudiadas por la psicología, contribuyen a diseñar un prospecto de las características que identifican a una determinada persona en particular, lo cual en materia criminal resulta imprescindible. Así, la antropología criminal, junto a la psicología, aportan material valioso respecto del sujeto como ente social y pensante, mientras que la biología criminológica hace lo suyo estudiando los antecedentes genéticos y la fisiología del hombre para comprender el comportamiento tendiente hacia la criminalidad. Por su parte, la sociología se adentra mucho más en el hombre y su relación con su entorno, los factores socioeconómicos, necesidad de pertenencia, las relaciones que forma, su nivel educativo, la influencia de los medios que lo moldean, su percepción del mundo y de sí mismo, factores que terminarán por formarlo y motivarlo para desenvolverse de una manera o de otra en la sociedad. En lo que respecta a la victimología, esta resulta de suma importancia, puesto que esta disciplina examina qué factores pueden estar influyendo en aquellas personas que se sitúan en el sujeto pasivo o violentado, si es el azar el que influye o si existe un patrón de pensamiento y de conducta que pone en situaciones de riesgo a determinado tipo de personas y cómo trabajar con ellas. Por último, hemos de mencionar que la criminalística es el complemento fáctico de la criminología, ya que mientras ésta se enfoca en la mente del criminal, estudiando sus motivaciones, es decir, las causas que originan el delito, la criminalística estudia el resultado, visible y apreciable, ya sea a través de los sentidos o de técnicas científicas especializadas, para proporcionar un panorama más claro de cómo se desarrollaron los hechos, quién los llevó a cabo y la manera de esclarecer el hecho delictivo para la identificación del sujeto activo del delito y que éste pueda hacerse responsable de sus actos. Es en este punto donde la penología, a través de un análisis de los hechos y cómo se suscitaron estos, deberá, en apego a la legalidad, evaluar si está en presencia de un delito y la pena correspondiente al mismo, tomando en consideración el principio de proporcionalidad para la impartición de justicia de manera efectiva y sin menoscabo de los derechos humanos que a todos le asisten. Gracias.